El despertador de Mateo, un viejo artefacto de manecillas que había pertenecido a su abuelo, rompía el silencio del amanecer con un timbre metálico que resonaba en los rincones de su pequeño apartamento. Este sonido, aunque estridente, llevaba consigo la nostalgia de tiempos más simples y felices, un eco de la risa y las historias que una vez llenaron su hogar. Cada mañana, al detener el despertador, Mateo sentía un vínculo silencioso con su pasado, un recordatorio de la resistencia y la esperanza que su familia siempre había valorado. La rutina matutina de Mateo era un ritual de simplicidad y cuidado. En la pequeña cocina, cuyas paredes mostraban capas de pintura desgastada por el tiempo, preparaba con meticulosa atención el café negro, dejando que el agua hirviera mientras colocaba el filtro de tela sobre la taza desportillada. El aroma del café se esparcía, un bálsamo reconfortante que llenaba el espacio con su cálido abrazo. Junto a esto, unas tostadas con mermelada de fresa, adquirida en el mercado local, complementaban este modesto desayuno. Era una comida frugal, sí, pero preparada con una intención amorosa que trascendía su sencillez. Mientras el café se colaba, Mateo asistía a su madre, Ana, en el delicado proceso de moverse de la cama a la silla de ruedas. Cada movimiento era un cuidadoso baile entre madre e hijo, marcado tanto por la fragilidad como por una inquebrantable fuerza de voluntad. Ana, con los ojos llenos de gratitud, dependía de Mateo para casi todo, y él asumía esta responsabilidad con una seriedad que iba más allá de sus años. ¿Cómo está mi guerrero esta mañana?, preguntaba a Ana, su voz suave pero resonando con un vigor desafiante, mientras acariciaba la mano de Mateo con sus dedos marcados por la artritis. «Listo para la batalla, mamá», respondía él, su tono intentando capturar el humor que ambos necesitaban para enfrentar el día. A pesar de su respuesta lúdica, Mateo sentía el peso de la realidad en su corazón. Cada día era una nueva prueba, una lucha continua por la supervivencia. El intercambio matutino entre Mateo y Ana era breve, pero lleno de un significado profundo. Era un momento de fortalecimiento mutuo, un refugio temporal antes de que Mateo enfrentara el caos del mundo exterior. Cargando su mochila, salía de su apartamento, un espacio humilde en un edificio que llevaba las cicatrices del tiempo, paredes descoloridas, grietas profundas, y el eco de historias no contadas. Descendiendo las escaleras del viejo edificio, el sonido de sus pasos se mezclaba con el despertar gradual de la ciudad. El distante claxon de los autos, las conversaciones entrecortadas de los vecinos iniciando su día, y el ladrido ocasional de un perro callejero componían la banda sonora de su salida. Al llegar a la calle, Mateo se encontraba con un mundo que cambiaba con la luz del sol, que luchaba por filtrarse entre los altos edificios, creando un laberinto de luz y sombra. Las calles de su barrio, un entramado de posibilidades y peligros, eran un terreno conocido pero siempre desafiante. Cada esquina ofrecía tanto una oportunidad como un nuevo desafío, y Mateo las navegaba con una mezcla de cautela y esperanza, cada paso un movimiento hacia adelante en su constante batalla por un futuro mejor. Mateo avanzaba con una marcha firme y resuelta, marcando el ritmo de alguien que ha memorizado cada grieta y cada sombra de las calles por las que pasa. Sus pasos, aunque ligeros, resonaban con la confianza de un conocedor del vecindario, un mapa viviente de su propia historia urbana. A su alrededor, la vida bullía en un torbellino de colores y sonidos. Las aceras se transformaban en un escenario dinámico donde cada actor desempeñaba su papel con naturalidad. Vendedores ambulantes adornados con guirnaldas de ajo y chiles, pregonando ofertas con voces que cortaban el aire más efectivamente que cualquier campana. Niños descalzos que zigzagueaban entre las piernas de los adultos, convirtiendo un simple juego de persecución en una oda a la libertad. Ancianos que, desde sus sillas plegables, observaban el desfile de la juventud y el cambio, sus ojos reflejando una mezcla de nostalgia y aceptación resignada. En este tapiz humano, cada encuentro recordaba a Mateo que su lucha era parte de una narrativa más amplia, una sinfonía de esfuerzos compartidos. La esquina donde Doña Lupe vendía tamales era un punto de encuentro conocido, un oasis de familiaridad en el vasto desierto de la ciudad. Su puesto, adornado con una lona colorida que prometía tamales calientes y atoles reconfortantes, era más que un simple negocio, era un santuario de humanidad. «¿Cómo está tu madre, mi hijo?». La voz de Doña Lupe, ronca pero cálida, llevaba el timbre de la experiencia y la empatía. Era una voz que había consolado, reprendido y celebrado a generaciones de vecinos. «Bien, Doña Lupe»,
luchando cada día, respondía Mateo, entregándole unos pocos pesos a cambio de un tamal envuelto en hoja de maíz. Este intercambio, aunque breve, tejía hilos de conexión y solidaridad, un bálsamo para el espíritu en tiempos de incertidumbre. Con cada paso hacia adelante, el paisaje urbano comenzaba a transformarse. La arquitectura, una vez modesta y desgastada, daba paso a estructuras más grandiosas y mejor conservadas. Las casas humildes se reemplazaban gradualmente por residencias imponentes con fachadas de piedra y portones de hierro forjado. Sin embargo, ninguna de estas edificaciones preparaba a Mateo para la visión que lo detuvo en seco, una mansión que parecía arrancada de otro mundo. La mansión se erguía como un monumento a la opulencia en medio de la modestia que la rodeaba. Sus paredes altas, pintadas de un blanco prístino que rechazaba el polvo y la decadencia de la ciudad, contrastaban agudamente con los edificios que mostraban el paso implacable del tiempo. El jardín, un tapiz de verdes perfectamente podados y flores meticulosamente seleccionadas, era un espectáculo de control y perfección. La presencia de la mansión en este barrio no solo desentonaba con su entorno, desafiaba la realidad misma de aquellos que, como Mateo, medían sus vidas en pequeñas victorias y pérdidas diarias. Este encuentro con lo imposible marcó el inicio de una nueva fase en la jornada de Mateo, una que lo llevaría a cruzar umbrales que nunca había imaginado, hacia verdades que cambiarían su mundo para siempre. Con el corazón palpitante y una mezcla de curiosidad y cautela, Mateo se aproximó a la imponente verja de hierro forjado que guardaba los secretos de la opulenta mansión. El metal, trabajado con elegancia en complicados diseños que evocaban tiempos de grandeur y ostentación, brillaba bajo el sol del atardecer, proyectando sombras que bailaban sobre el pavimento desgastado por el tiempo. A través de los espacios entre los intrincados patrones de hierro y los arbustos meticulosamente podados, Mateo pudo vislumbrar un fragmento de otro mundo. Bajo la generosa sombra de un árbol de jacaranda, cuyas flores moradas caían suavemente, creando un tapiz natural sobre el césped, se encontraba un hombre. Sentado con la despreocupación de quien posee todo lo que necesita, el hombre disfrutaba de la brisa fresca del atardecer. No era otro que Carlos, su padre, el hombre que había desaparecido de su vida dejando poco más que una nota y un vacío emocional imposible de llenar. El rostro de Carlos, parcialmente iluminado por los últimos rayos de sol, mostraba una tranquilidad que contrastaba dolorosamente con el tumulto emocional de Mateo. Las emociones de Mateo, una tormenta de ira, confusión y un anhelo abrumador por entender las razones detrás de la ausencia de su padre, se agitaban en su interior como un mar revuelto. Observó como un sirviente, vestido con un uniforme prístino que reflejaba el orden y la riqueza de la casa, se acercaba a Carlos con una bandeja plateada. Sobre ella descansaba una jarra de limonada fresca y vasos de cristal que chispeaban bajo el sol, como si cada reflejo burlara la miseria y la lucha diaria de aquellos menos afortunados. Carlos aceptó la bebida con un gesto casual de la mano, su rostro aún marcado por una calma que a Mateo le parecía casi insultante. En ese momento, Mateo sintió un nudo en el estómago, una mezcla de dolor y rabia que lo impulsaba a gritar, a romper el silencio y confrontar a ese hombre que parecía tan ajeno a su propia sangre. Sin embargo, algo dentro de él lo retenía, una parálisis nacida del shock y la incredulidad que lo anclaba al suelo, incapaz de avanzar o retroceder. Mientras el sol comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que anunciaban el final de otro día, Mateo sabía que algo dentro de él también se estaba transformando. La necesidad de enfrentar a su padre, de exigir respuestas o, al menos, de cerrar un capítulo doloroso, se hacía cada vez más fuerte. Con cada latido de su corazón, cada respiración que luchaba por calmarse, Mateo se preparaba para lo que sabía que debía hacer. Era hora de enfrentar las sombras del pasado, de buscar la verdad, o al menos de encontrar la paz que tanto él como su madre merecían. Después de una noche llena de revueltas mentales, donde las sombras de la incertidumbre danzaban en su mente y el sueño era poco más que un fugaz visitante, Mateo se levantó con el alba. La determinación se había asentado en su corazón, pesada como una piedra, pero necesaria. Con el primer rayo de luz filtrándose a través de las cortinas desgastadas de su habitación, se vistió, cada movimiento impregnado de una mezcla de resolución y ansiedad palpable. Los pensamientos de Mateo giraban en un torbellino mientras recorría el mismo camino hacia la mansión que había descubierto el día anterior. Repasaba mentalmente cada palabra que quería decir, cada pregunta que burbujeaba en su pecho, cada acusación que durante años había pesado sobre su alma.
Imaginaba las diferentes respuestas que podría recibir, preparándose para cualquier eventualidad, pero nada podía calmar completamente el temblor en sus manos. Al llegar frente a la mansión, Mateo se detuvo un momento para contemplar la grandiosa fachada que se erguía ante él. La estructura imponente, con sus grandes ventanas que reflejaban el amanecer y sus puertas talladas con elegancia, parecía más un castillo de cuentos que un hogar. Era un mundo aparte, ajeno a las preocupaciones y miserias cotidianas que Mateo conocía tan bien. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, intentando encontrar un semblante de calma antes de enfrentar el encuentro que tanto había anticipado. Con paso firme, se acercó al portón principal de la mansión, sus dedos rozando brevemente el metal frío del timbre. Sin embargo, antes de que pudiera anunciar su presencia, la puerta se abrió de golpe. Carlos estaba allí, parado en el umbral, su figura imponente recortada contra la luz que emanaba del interior. Su expresión era seria, marcada por un ceño fruncido que no hacía más que acrecentar la intensidad del momento. Sus ojos, oscuros y penetrantes, evaluaban a Mateo de arriba abajo, como si intentaran descifrar las razones detrás de su visita inesperada. «Mateo, ¿qué haces aquí?». La voz de Carlos, aunque teñida de sorpresa, llevaba un tono de cautela, como si temiera las posibles repercusiones de este reencuentro no planificado. «No vine a pedirte nada. Solo quiero entender. ¿Por qué nos dejaste?». La voz de Mateo, aunque firme y clara, vibraba con una tormenta de emociones contenidas, cada palabra cargada con el peso de años de abandono y dolor. Carlos dejó escapar un suspiro profundo, uno que parecía arrastrar consigo años de arrepentimiento y historias no contadas. «Pasemos adentro. Es una conversación larga, y debes estar cansado». Su invitación, aunque formal, escondía una invitación a adentrarse no solo en la mansión, sino en las profundidades de un pasado complicado y doloroso. Mateo asintió, cruzando el umbral con cautela, preparándose para descubrir las verdades que durante tanto tiempo habían permanecido ocultas. Cada paso hacia el interior un paso hacia un entendimiento que había buscado desde hace años. Al cruzar el umbral de la mansión, Mateo fue recibido por un pasillo largo y opulento que parecía un túnel hacia otro mundo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes majestuosos y retratos de familia que parecían contar la historia de generaciones, aunque en ellos no se reflejaba la imagen de Mateo ni de Ana. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, y Mateo no pudo evitar sentirse como un extraño en su propio legado, un fantasma en la galería de la vida de su padre. Carlos, con pasos seguros y medidos, guió a Mateo por este pasillo que más parecía una exposición de una vida paralela. Finalmente, llegaron a una biblioteca donde el ambiente cambiaba drásticamente. La habitación era un refugio de calidez, con estanterías de madera repletas de libros que llegaban hasta el techo y una chimenea donde el fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre los muebles de cuero. Carlos invitó a Mateo a tomar asiento en uno de los sillones que enfrentaban la chimenea. Mientras se acomodaba, el joven no podía dejar de sentir la ironía de estar allí, en el corazón de la casa de quien lo había abandonado. Carlos, por su parte, tomó asiento frente a él, la luz del fuego iluminando su rostro, revelando líneas de preocupación que usualmente quedaban ocultas detrás de su expresión controlada. «Hace años, tu madre y yo tuvimos problemas que no pudimos resolver. Me fui porque pensé que era lo mejor, para todos». La voz de Carlos era baja, casi absorbida por el chasquido de las llamas. Su mirada estaba fija en el fuego, como si en esas llamas encontrara un escape a la confrontación con el pasado. «¿Lo mejor para todos? Abandonar a tu familia es lo mejor». La voz de Mateo vibraba con una mezcla de incredulidad y dolor. Era evidente que, aunque había ensayado muchas veces este momento, ninguna preparación podría haberlo equipado para la realidad de la situación. Era más complicado de lo que imaginas. Y sí, me equivoqué. Por primera vez, Carlos levantó la vista, sus ojos encontrando los de Mateo. Había una sinceridad en su mirada, un atisbo de remordimiento que no había mostrado antes. Era la admisión de un hombre que había vivido con su decisión y sus consecuencias durante años. Mateo escuchaba, cada palabra de Carlos añadiendo detalles a la imagen incompleta que había tenido de su partida. «¿Y ahora qué? ¿Vives aquí, cómodo, mientras mamá y yo apenas sobrevivimos?». Su voz, aunque cargada de reproche, también buscaba entender,
buscaba algún indicio de justicia en la narrativa de su vida. Carlos se inclinó hacia adelante, un gesto que reducía la distancia física y emocional entre ellos. Quiero reparar las cosas, Mateo. No espero que me perdones, ni siquiera que me entiendas completamente, pero quiero ayudar. Su tono era firme, indicativo de su disposición a cambiar el curso de sus vidas, a reconstruir lo que había sido destruido por años de ausencia y silencio. En ese momento, en el calor de la biblioteca con el fuego como testigo, se forjaba un posible nuevo comienzo, uno lleno de complejidades y desafíos, pero también de esperanzas renovadas. Ayudar. Ahora. Las palabras salieron de Mateo como una mezcla de escepticismo y sorpresa amarga. Sentía como la ira se agitaba dentro de él, enfrentaba por una esperanza cautelosa que no quería admitir. Como, su voz reflejaba tanto el conflicto interno como la curiosidad genuina por la respuesta. Carlos se reclinó ligeramente en su sillón, sus ojos fijos en Mateo, buscando transmitir sinceridad y urgencia. Tengo recursos ahora, puedo apoyarlos económicamente. Puedo asegurarme de que no les falte nada, que tu madre tenga la atención médica que necesita. Su voz llevaba el peso de un deseo profundo de enmendar los errores del pasado, de reconectar con la familia que había abandonado. Mateo se encontraba en una encrucijada emocional. Parte de él, impulsado por el orgullo y el resentimiento acumulados durante años, quería rechazar la oferta de Carlos. Deseaba desvincularse completamente de cualquier cosa que proviniera de ese hombre que había marcado su vida con una ausencia dolorosa. Sin embargo, otra parte de él, la parte que veía a su madre sufrir cada día, luchando contra las adversidades de la vida sin quejarse, sabía que no podía permitirse el lujo de rechazar esta oportunidad, no sin considerar las posibles mejoras que podría traer a su vida. Lo pensaré, murmuró finalmente Mateo, su voz un susurro teñido de emociones encontradas. No es solo mi decisión. Es de mamá también. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta decisión, que cualquier elección afectaría profundamente a la persona más importante en su vida. Carlos asintió con un gesto de comprensión y respeto. Por supuesto. Toma todo el tiempo que necesiten. Su tono era de alguien que había aprendido la paciencia a través de años de reflexión y arrepentimiento. Con esas últimas palabras, Mateo se levantó lentamente del sillón, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Te contactaré. Con firmeza pero sin agresividad, pronunció esas palabras como un puente tentativo hacia una posible reconciliación, o al menos hacia una solución práctica a sus problemas inmediatos. Salir de la mansión ese día, Mateo sintió que el peso del mundo sobre sus hombros era un poco más ligero, pero aún así, el camino hacia adelante se mostraba más incierto que nunca. Un sendero borroso entre la esperanza y el resentimiento, cada paso un acto de equilibrio entre el pasado y un posible futuro. Mientras Mateo caminaba de regreso a su casa, su mente era un torbellino de emociones y pensamientos que se entrelazaban y chocaban entre sí como un carrusel desbocado. La oferta de Carlos, inesperada y cargada de implicaciones, había sembrado en él una semilla de esperanza que brillaba tenue en el tumulto de su confusión interna. Sin embargo, la duda lo asaltaba con fuerza. ¿Cómo podría simplemente aceptar la ayuda de un hombre que había elegido abandonarlos en sus momentos más críticos? La traición que había sentido durante años hacía difícil reconciliar este gesto repentino de generosidad con el recuerdo del padre que se había desvanecido sin mirar atrás. A pesar de estas dudas, la imagen de su madre, valiente y resiliente aún en su vulnerabilidad, surcaba constantemente su mente. Ana, con su sonrisa cansada y su espíritu indomable, luchaba día tras día contra las limitaciones de su cuerpo confinado a una silla de ruedas. La posibilidad de aliviar aunque fuera un poco de su sufrimiento diario hacía que Mateo considerara la oferta de Carlos con una seriedad que no habría imaginado posible antes de este encuentro. El camino de regreso a casa, un trayecto que había recorrido innumerables veces, le pareció inusitadamente largo y pesado. Las calles, bañadas por la luz suave del atardecer, parecían haber cambiado. Lo que antes eran simplemente rutas transitadas sin pensamiento alguno, ahora se teñían de simbolismo, cada esquina y cada paso resonando con el eco de las decisiones difíciles que tenía ante sí. Era como si cada paso que daba en dirección a su hogar lo llevara a través de un laberinto de caminos divergentes, cada uno representando una posible decisión, una potencial realidad futura. Los rostros de los transeúntes, las voces en el mercado, los juegos de los niños en las plazas.
Todo parecía hablarle de la vida y sus complejidades. Observaba todo esto con una nueva perspectiva, sintiendo como su propia lucha se entrelazaba con las vidas anónimas a su alrededor, cada uno llevando su propia carga, cada uno enfrentando sus propios desafíos. Mateo se sentía a la vez solo en su dilema y acompañado por la universalidad de la experiencia humana, caminando un sendero trillado por innumerables pies antes que los suyos, cada cual con su historia, cada cual con sus propias batallas. Este trayecto, físico y emocional, no solo lo llevaba hacia su hogar, sino también hacia una profundización de su comprensión sobre la vida, la familia y el perdón. Con cada paso, Mateo se acercaba a una decisión que no solo definiría su futuro, sino que también redefiniría su entendimiento del pasado y su capacidad para enfrentar lo que vendría. Era un camino de retorno, pero también uno de descubrimiento y, quizás, de reconciliación. Al llegar a casa, Mateo encontró a Ana en la cocina, un espacio modesto y desgastado por el tiempo, pero lleno de los aromas reconfortantes de las comidas pasadas. Sin embargo, esa tarde, Ana luchaba para preparar la cena. Las limitaciones físicas impuestas por su condición hacían que incluso tareas simples como cortar verduras o manejar ollas se convirtieran en desafíos significativos. El sonido de los utensilios moviéndose con torpeza contrastaba con el silencio tenso que se instaló cuando Mateo entró. Era un silencio pesado, cargado de preguntas aún no formuladas, de expectativas y temores apenas contenidos bajo la superficie de la rutina diaria. «Mamá, necesitamos hablar», inició Mateo con suavidad, acercándose para ayudarla a sentarse más cómodamente en una silla cercana. Ana lo miró, y en su expresión se mezclaban la sorpresa y la preocupación. «He estado con papá hoy». Las palabras colgaron en el aire por un momento, como si el mismo espacio necesitara tiempo para absorberlas. «¿Carlos? ¿Cómo? ¿Por qué?». Las preguntas de Ana se atropellaron unas a otras, un reflejo del torbellino de emociones que agitaban su corazón. Mateo, con calma y paciencia, comenzó a relatar el encuentro con su padre, describiendo cada detalle con precisión, desde la imponente fachada de la mansión hasta la conversación intensa y reveladora que había tenido lugar en la biblioteca frente al fuego crepitante. Ana escuchaba, su rostro inmóvil, una máscara que apenas lograba ocultar el tumulto de sentimientos que las palabras de Mateo despertaban. Sus ojos, normalmente tan expresivos y vivaces, ahora reflejaban una mezcla de shock, incredulidad y un cauteloso atisbo de esperanza. Después de que Mateo terminara de hablar, el silencio se extendió entre ellos como una neblina, espeso y palpable. Finalmente, Ana rompió el silencio con una voz temblorosa pero clara. «Es difícil, Mateo. Después de todo lo que pasamos, pero tú sabes mejor que nadie lo difícil que ha sido para nosotros». «Sí, mamá, pero no puedo decidir esto solo. Es tu vida también. ¿Podrías considerar aceptar su ayuda?». Mateo hablaba con la seriedad de alguien que se enfrenta a una encrucijada vital, consciente de que cada palabra y decisión podría alterar irrevocablemente el curso de sus vidas. Ana miró a su hijo, su expresión suavizándose mientras tomaba la mano de Mateo entre las suyas, sus dedos frágiles pero su agarre sorprendentemente firme. «Si crees que es lo mejor, confiaré en ti. Siempre has cuidado de nosotros». Su voz, aunque baja, llevaba la fuerza de su inquebrantable fe en su hijo, un testimonio del vínculo profundo y duradero que los unía. En ese momento, en la modesta cocina iluminada solo por la luz que se colaba a través de la ventana, madre e hijo compartieron un entendimiento silencioso. Era un pacto no solo de aceptación, sino también de coraje frente a un futuro incierto, sostenidos por la confianza mutua y el amor incondicional que había sobrevivido a las pruebas del tiempo y la adversidad. Con la decisión finalmente tomada después de una conversación profunda y emocional con su madre, Mateo experimentó una mezcla compleja de emociones. Por un lado, sentía como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros, una carga de incertidumbre y preocupación que había llevado durante demasiado tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, este alivio fue reemplazado por otro tipo de peso, uno de responsabilidad y de cautela ante el futuro incierto que ahora se abría ante él y su madre. Al día siguiente, con la determinación reflejada en cada paso, Mateo tomó su teléfono y marcó el número de Carlos. Mientras esperaba que contestara, sintió como su mano temblaba ligeramente, una manifestación física de las emociones contradictorias que bullían en su interior. Cuando Carlos finalmente respondió,
Mateo tomó una profunda respiración antes de hablar. Aceptaremos tu ayuda, anunció con voz firme pero perceptiblemente temblorosa, sellando el pacto con palabras que no admitían vuelta atrás. La respuesta de Carlos no se hizo esperar. Gracias, Mateo. No te defraudaré esta vez, dijo, y Mateo pudo percibir el alivio en su voz, así como una promesa renovada de enmendar los errores del pasado. Esta promesa, aunque alentadora, dejaba a Mateo reflexionando sobre la posibilidad de reconstruir algo que había estado roto durante tanto tiempo. En las semanas que siguieron a esa decisiva llamada telefónica, Mateo y Ana comenzaron a notar cambios significativos en su vida cotidiana. La ayuda financiera que Carlos proporcionó se tradujo en mejoras tangibles dentro de su hogar. Pequeñas reparaciones que habían sido postergadas indefinidamente ahora se hacían realidad, y el espacio que compartían madre e hijo empezó a sentirse más cómodo y seguro. Más importante aún, la asistencia económica permitió que Ana recibiera cuidados médicos más consistentes y de mejor calidad. Consultas que antes habían sido espaciadas por dificultades económicas ahora eran más regulares, y tratamientos necesarios que habían sido inaccesibles se volvieron disponibles, aliviando algunas de las dolencias crónicas que había soportado durante años. Aunque estas mejoras materiales y médicas no podían borrar las cicatrices dejadas por años de abandono y dificultades, proporcionaban un alivio tangible que Mateo no podía ignorar. Cada nueva comodidad, cada visita al médico, era un recordatorio de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente estaba tomando un rumbo que ofrecía esperanza y cierta reparación. Esta transición no estaba exenta de sus desafíos emocionales. Mateo a menudo se encontraba reflexionando sobre la complejidad de sus sentimientos hacia Carlos, balanceando el resentimiento pasado con la gratitud por el apoyo actual. Cada paso hacia adelante en su calidad de vida venía acompañado de preguntas sobre lo que podría haber sido y sobre lo que aún podría ser, mientras él y Ana navegaban por este nuevo capítulo de sus vidas. Una tarde cálida, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Mateo y Ana se encontraron disfrutando de la tranquila compañía del otro en su pequeña terraza. Era un espacio modesto, adornado con algunas plantas en macetas que Ana cuidaba con esmero, un pequeño oasis que ofrecía una vista del cielo urbano. Mientras se sentaban juntos, el cielo sobre ellos se transformaba en un lienzo vivo, pintado con tonos de naranja, rosa y púrpura, cada cambio de color reflejando el cierre de otro día y la promesa del anochecer. Mamá, prometo que, pase lo que pase, las cosas serán diferentes para nosotros ahora. Mejoraremos, poco a poco, dijo Mateo con una voz cargada de determinación y esperanza. Su mirada estaba fija en el cielo, como si buscara en esos vastos colores la confirmación de sus palabras, un pacto silencioso con el universo para el futuro que estaba decidido a construir. Ana, movida por las palabras de su hijo, le devolvió una sonrisa, su rostro bañado en la luz dorada del atardecer que atravesaba las hojas temblorosas de las plantas a su alrededor. Lo sé, hijo. Y pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Eso es lo más importante. Su voz, teñida de cariño y una fortaleza serena, era un ancla para Mateo, un recordatorio de la constancia del amor maternal en medio de las cambiantes mareas de la vida. El futuro, siempre una nebulosa de posibilidades e incertidumbres, parecía menos intimidante con esas palabras. Mateo sabía que cada día que pasaba era una oportunidad no solo para mejorar las circunstancias inmediatas de su vida, sino también para tejer de nuevo el tejido de relaciones y conexiones que había sido desgarrado por años de distancia y silencio. Con la ayuda recién establecida de su padre, cada paso adelante era un paso hacia la reparación de lo que había sido roto, y una exploración de lo que aún podría ser. Sentados juntos mientras la luz del día se desvanecía en la suave oscuridad de la noche, madre e hijo compartían un momento de paz. Era un tiempo para reflexionar sobre los desafíos superados y los que vendrían, fortalecidos por la seguridad de su vínculo y la promesa mutua de apoyo incondicional. En este pequeño rincón del mundo, en su terraza adornada con la simple belleza de las plantas y el espectáculo del atardecer, Mateo y Ana encontraban una profunda satisfacción en la simple certeza de su unión y en el renovado sentido de esperanza para su futuro compartido.